En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Rogelio Bustamante. Es un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, platícame primero sobre todo acerca del proyecto que se está desarrollando en este campus sobre Parkinson. Tengo entendido que se está utilizando tecnología con acelerómetros. Las cosas no aparecen de golpe, todo tiene normalmente un desarrollo. En el 2005 me invitaron a evaluar una tesis sobre microsistemas electromecánicos. En México, en el 2005 todavía era muy novedoso en México todo lo de los microsistemas electromecánicos, no así en el mundo. En base de esa experiencia comenzamos en el tecnológico a trabajar con lo que eran estos microsistemas, primero enfocados al área de telecomunicaciones y después al área de bioinstrumentación. En el área de bioinstrumentación nos enfocamos a lo que llamamos acelerometría. El área se llama acelerometría y tiene que ver con las diferentes aplicaciones que los microacelerómetros tienen. El más sencillo es cuando ustedes voltean un celular y entonces de ver el celular en la versión horizontal, cuando lo voltean, la pantalla se mueve hacia la parte vertical. Ahí tienen una aplicación de un microacelerómetro, porque sensa la rotación y cambia el despliegue de la información. Nosotros lo enfocamos a la parte de detección de señales de muy baja frecuencia, porque hay enfermedades de corte neurodegenerativo que producen temblores no controlados, donde estos temblores no controlados tienen que ver con frecuencias o se generan en frecuencias que van de los 4 a los 16 Hz. Hay diferentes enfermedades. Entonces los microacelerómetros actuales tienen esa facilidad de poder sensar esta parte de estas señales, donde conceptualmente dice uno, pues es fácil, le pongo un acelerómetro al dedo y lo senso. No, el hecho mismo de ponerle al dedo algo hace que el dedo ya no tiemble como debería de temblar. Entonces manejamos diferentes tipos de proyectos o de ideas para poderle poner a una mano estos sensores. Al final rematamos o terminamos en un guante que fuera, digamos, efectivamente, que fuera efectivo para tomar los datos o estas vibraciones no controladas, donde una de las aplicaciones es justamente la enfermedad de Parkinson, que para nuestra suerte como país estamos en el tercer lugar de las mediciones internacionales de gente con Parkinson. Está Estados Unidos, España y nosotros. Entonces es un caso grave porque hacia futuro vamos a tener una buena cantidad de gente. De hecho, ya el sistema de salud considera al Parkinson como una de las enfermedades del cuadro básico. O sea, eso es muy grave. Entonces, la idea fue entonces ayudar al diagnóstico de estas enfermedades, en particular del Parkinson, donde el guante nos permite medir estos temblores cuando ocurren, porque el Parkinson también tiene otra faceta donde la parte de los miembros superiores de la persona queda rígido y ya no los puede mover, pero otras donde genera un temblor en específico, hace esto a una cierta frecuencia. Si la frecuencia es mayor, es otro tipo de afectación. Puede ser, por ejemplo, una afectación por alcohol, por ejemplo, o por drogas. El temblor general puede ser por drogas, pero el temblor por drogas es simétrico. El temblor por Parkinson es de un solo lado. Entonces, los microacelerómetros entonces se ponen en el guante, se mide estos 3 dedos. De hecho, en la última versión medíamos 5 dedos. Y lo primero que hacemos es captar esos temblores. Se pasan al procesamiento donde se determina cuál es la frecuencia y en qué. Porque para este caso, nuestros microacelerómetros trabajan en 3 ejes, X, Y y Z. Y entonces, dependiendo del tipo de temblor que se tenga, o sea, porque puede ser un temblor así,
puede ser un temblor así, puede ser un temblor hacia adelante y hacia atrás. El temblor del Parkinson tiene dos ejes. Si lo pongo así, tiene dos ejes en específico, no se mueve hacia adelante y hacia atrás, tiene dos ejes específicos. Entonces, determinamos en un plano X y Y estas frecuencias fundamentales. Y de ahí, bueno, del análisis de esas señales nosotros podemos determinar el tipo de enfermedad o ayudar a diagnosticar el tipo de enfermedad de una manera objetiva, que es lo más interesante. Por eso es que como ingenieros no le tanteamos que son 2 metros, vamos y medimos los 2 metros o el 1,90 m. Aquí eso es lo que hacemos. Los médicos con experiencia dicen, es Parkinson, pero por la experiencia de haber visto 100 enfermos. Nosotros no, tenemos que hacer las cosas de una manera objetiva, donde tiembla a 5 Hz y son los dedos pulgar e índice los que más tiemblan, con una probabilidad del 80%, eso es Parkinson, porque pudiera ser otro tipo de enfermedad. Entonces, el guante lo que nos ayuda es a tener una aproximación al diagnóstico. Y ya el especialista dice, o el médico en particular dice, bueno, esto pudiera ser de esta lista, pudiera ser esto. Y ya se manda al médico en particular. Porque un médico general no tiene esta experiencia, pero ocupando el guante puede tener la oportunidad de que, sin que él sea especialista, diga, usted lo que necesita es un neurólogo. No, lo que usted necesita es un nutriólogo, que es algo bien diferente, ¿no? Hicimos pruebas con esto en el hospital en El Salvador Subirán, con gente con Parkinson. Porque además nos ayuda también a diagnosticar esto del guante, la ingestión de medicamento. Hay gente que el medicamento le funciona muy bien, pero hay veces que le dan de más y eso no es adecuado porque les destroza el riñón o el hígado, o le dan de menos y entonces no les sirve. Entonces el guante también sirve para hacer más eficaz el uso de estos medicamentos. Entonces, los antecedentes tienen que ver con el uso de la acelerometría, ahora que todo este tipo de dispositivos es mucho más pequeño, y de ahí han salido otras innovaciones. Hablando de los acelerómetros, ¿podría haber algún otro dispositivo MEM que se esté desarrollando que pueda hacer más precisa la medición de los temblores de la mano? Sí, de hecho hay en este momento de manera comercial hay acelerómetros que no solo que tienen la parte del giro, o sea, que nos permiten a la vez de medir en un eje, en otro eje o en otro eje, medir la parte que corresponde al giro de la mano, o sea, que se esté dando un movimiento. Y eso efectivamente ayudaría a mejorar el porcentaje de diagnóstico de la enfermedad. Aquí el problema real es que, como tenemos nosotros una mano, la cual cada uno de ellos ahorita da tres variables, en total estamos hablando de 15 variables o de 15 mediciones en una mano. Si le agregamos la parte del giroscopio, vamos a tener por cada elemento una variable más, y al final tendríamos 20 variables que medir, y el procesamiento es el que es el complicado. Sin embargo, esto también nos ayuda a mejorar la exactitud de la medición y por lo tanto del diagnóstico. En este caso se empieza a medir lo que sería la frecuencia del movimiento, o sea, del temblor de la mano, y se procesa digitalmente con algún otro aparato. Y ya con eso se compara en una base de datos con algún tipo de enfermedad, o cómo se determina en qué grado cae el paciente. Muy bien. Primero, efectivamente, lo que hacemos es medir las variables, que en este caso es las frecuencias bajas. Lo pasamos a través de un equipo de adquisición que esté certificado para su uso con humanos, porque no es agarrar una tarjeta Arduino y ya la ponemos, no, porque eso para el laboratorio es bueno, pero para la vida real necesitamos verificar que el paciente no va a tener un problema de corte, digamos, de un shock eléctrico, de una descarga eléctrica. Entonces ocupamos tarjetas de National, por ejemplo, que ya están certificadas para evitar que
cualquiera de nosotros tenga una descarga eléctrica al manipularlo. Esa tarjeta, que es una tarjeta de adquisición, ya pasa la información a la computadora y es ahí donde ya empieza verdaderamente el procesamiento de la señal. Primero es el preprocesamiento y de ahí viene el procesamiento, donde mediante programas específicos, a través de la determinación de la frecuencia y la comparación efectivamente de un algoritmo de comparación, nosotros establecemos cuál es el tipo de enfermedad a la que nos estamos enfrentando. Si la enfermedad cae o sale entre 4 y 6 Hz, este es un tipo de enfermedad. Si la enfermedad cae entre los 5 y los 13 Hz, este es otro tipo de enfermedad. Si cae entre los 8 y los 16 Hz, este es otro tipo de enfermedad. Y dependiendo de los dedos, o sea, porque tenemos el pulgar, el índice y todos los demás. Entonces, estamos hablando de que entre la frecuencia y el tipo de dedo, o los dedos que estén involucrados, nosotros podemos, contra una tabla, contra una base maestra de datos, podemos especificar con cierta probabilidad de ocurrencia una enfermedad. O sea, no decimos es, porque eso lo dice el médico. Pero podemos decir, tiene de 4 a 6 Hz el movimiento, lo presenta en el índice y el pulgar, la probabilidad de ocurrencia de Parkinson es del 80%. ¿No? Es entre 5 y 13 Hz y se mueve toda la mano, probablemente sea una intoxicación por medicamentos o por drogas o por alcohol, con una probabilidad del 90%, por ejemplo. Entonces, si se compara toda esa información en base a un algoritmo contra una base de datos previamente creada. La mano es la mejor extremidad para determinar ese tipo de vibraciones, y en todo caso de que fuera el dispositivo de medición, ¿cómo se podría mejorar para evitar que se meta un cierto error para modificar la frecuencia? Muy bien. Cuando se presenta el temblor, hablemos del caso del Parkinson. Cuando se presenta el temblor, en el caso del Parkinson, sí es la mano o el pie, o uno de los pies, porque además en el caso del Parkinson tenemos asimetría, se presenta en un lado del cuerpo y en el otro lado no, en este sí y en este no. Entonces podemos medir con la mano o con el pie, pero es más fácil hacerlo con la mano. Cuando no se presenta el temblor, también estamos nosotros recurriendo justamente con otros proyectos a verificar cuándo ocurre el Parkinson, cuando no hay temblor, porque es una rigidez en específico que presenta el cuerpo. Esa me parece que fue tu primera parte de la pregunta, ¿no? Exactamente. Por favor, la segunda. La segunda parte es, ¿cómo se podría mejorar el diseño, en este caso del sistema de medición, para evitar que interfiera con la vibración y la determinación de en qué rango cae la enfermedad? Ok, bien, ahí básicamente son algoritmos. O sea, una vez que hemos adquirido toda la parte de instrumentación que está bien afinada para determinar bajas frecuencias con amplitudes muy pequeñas, lo que sigue, la forma que sigue para mejorar el desempeño del sistema es los algoritmos. O sea, no hay ahorita más en la parte de instrumentación. La parte de instrumentación, de bioinstrumentación, ya es muy confiable. Voy a poner el caso extremo. Por ejemplo, los acelerómetros o microacelerómetros que vienen en los carros de alto costo no pueden fallar más de uno en cada millón, lo que le llaman el Six Sigma. O sea, debe de haber una falla en cada millón, porque imagínense que se estén botando las bolsas de aire, digamos 5 de cada millón es un error muy grande, y aún este es un error muy grande. O sea, que falle, o sea, que detecte una aceleración o una desaceleración brusca a un coche y que se boten las bolsas de aire por error del acelerómetro. Los acelerómetros en este momento están muy afinados, muchos de ellos, porque se ocupan en el área automotriz, y en el área automotriz no se permiten fallas. O sea, esta es una tolerancia muy extrema. De preferencia es que se tenga una falla cada 10 millones. Pero aún así, o sea, se tolera un Six Sigma, una falla cada millón de dispositivos. Por la parte de dispositivos no va, sino por la parte del algoritmo.
Aunque, si voy a ser franco, al inicio el proyecto lo hicimos con acelerómetros analógicos. Okay. Y la siguiente versión fue con acelerómetros digitales, que nos ahorraban mucho ruido en la codificación de la señal. O sea, estos eran analógicos al inicio, después los convertimos en digitales y tenemos una exactitud mucho mayor que la que teníamos en el guante original. ¿Qué consideraciones tuvieron para elegir este MIM o en sí para todo el proyecto? A diferencia de las aceleraciones que se pueden tener en un coche, que pueden ser muy grandes, en este no tenemos unas aceleraciones tan grandes como, digamos, 15 Gs, por ejemplo. 15 G no nos sirve, o un microacelerómetro de 15 G no nos sirve, porque nosotros tendríamos que tener un movimiento muy brusco en la mano, y no es cierto, o sea, la mano no está diseñada para eso. Entonces, la primera consideración fue, ¿cuáles son nuestros rangos de diseño? Nuestro rango de diseño fue de 0 a 5G, cuando mucho. Y luego, después de haber determinado que era de 0 a 5G, nos fuimos con la subdivisión que nos entregaba ya en el caso de los digitales. ¿Con cuántos bits podíamos nosotros digitalizar? Porque entre más bits tuviéramos, nosotros podíamos determinar con más exactitud movimientos muy pequeños. O sea, si el rango era muy grande, aunque tuviéramos muchos bits, o sea, íbamos a medir con error. Entonces reducimos el rango y aumentamos la cantidad de bits para que nos quedara una medición tal que movimientos muy pequeños pudieran ser correctamente medidos. ¿Me explico? Sí, hay consideraciones de diseño del propio sensor. ¿Cómo se puede relacionar esta medición de las vibraciones con respecto a la terapia que ustedes les otorgaban con señales o con ondas acústicas? Muy bien. No, estamos en ese proceso, porque el guante lo que hace es ayudar al diagnóstico. Y lo que estamos conectando es lo siguiente. Este es diagnóstico. Y en este momento estamos trabajando con lo que se llama terapias. Las terapias es cómo resuelves una enfermedad. O sea, una vez que se diagnostica una enfermedad, caes en la terapia. Pero las terapias van a ser, digamos, un paso posterior en lo que estamos haciendo. Las terapias acústicas, por ejemplo, nos permiten disminuir las afectaciones que tienen las personas por la enfermedad. Pero las terapias requieren de un protocolo clínico, el cual estamos desarrollando. Lo hemos estado haciendo, pero no tiene que ver ahorita con el diagnóstico. Son diferentes fases, digamos, de un proceso clínico. El diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento incluye terapias en las que estamos. Todo está conectado, está en un mismo cuadro, pero son estados distintos de un caso clínico. Con lo que tienen ahorita de avance en el proyecto, ¿en un futuro se cree o actualmente se puede tener algún efecto contraproducente al aplicar la terapia o al medir de cierta manera algún dato que no fuera correcto? De hecho, precisamente por eso, para las terapias lo que estamos haciendo es el protocolo clínico. El protocolo clínico lo que hace es medir lo que sucede con las terapias para ver si hay algún efecto adverso y a ver también si hay efectos adecuados de la terapia. Los protocolos clínicos se aplican para lo que son diferentes tipos de medicinas. Hay algunas medicinas que no alcanzan a llegar al mercado porque son tóxicas, por ejemplo. Y entonces, en vez de ayudar, matan a la persona. En el caso de las terapias estamos haciendo eso. Hemos visto resultados positivos, pero hasta que se hace un proceso muy bien ordenado de investigación, donde se junta gente a las cuales se les aplica la terapia y otra gente a las cuales no se les aplica y se compara y se mide todo para ver si realmente cada una de estas personas tiene una mejora o pudiera ser que no. Nosotros vamos a saber si las terapias tienen éxito o no. En este momento estamos en el proceso de crear el protocolo clínico para saber si las personas van a beneficiarse o no con la terapia acústica. Pero ya es
es un ámbito diferente de la parte del guante. ¿Cuál es el próximo reto de este proyecto? ¿O cuál es el panorama que se tiene previsto? Muy bien. Sobre todo para la parte del guante. Está conectado esto con esto. El protocolo clínico, una vez que esté avalado por un comité de ética, lo queremos llevar primero a la medición del estrés, después a la parte de enfermedades neurodegenerativas y posteriormente lo queremos llevar a la parte de autismo. Esto de las enfermedades neurodegenerativas es donde queremos aplicar justamente el guante, donde al aplicar la terapia a un enfermo de una enfermedad, con una enfermedad neurodegenerativa, queremos medir con el guante si realmente, digamos, esta terapia le está ayudando. De estar temblando así, que tenga una medición, tenga una disminución en el temblor. Les he de comentar que vino el presidente de la asociación de Parkinson, de una de las asociaciones de Parkinson de México, y le pusimos la terapia. Y él venía no con temblor, él venía con rigidez muscular. Después de recibir la terapia, de 20 minutos de recibirla, él dijo que sentía cómo podía mover su brazo. Fue bien interesante, o sea, ayudar a la gente y que la gente reconozca ese tipo de ayuda, de veras es muy bonito, porque habrían de ver, muchachos, las condiciones de vida en las que algunas personas están teniendo por las enfermedades. Es muy caro el tratamiento, muy, muy, muy caro, ¿no? Gastan hasta 20,000 pesos mensuales en las fases 4 por 3,5, 4. No, hombre, ya la gente toma 24, 30 pastillas por día. Eso es muy, muy desgastante económicamente, anímicamente. Se destrozan el hígado y el riñón por tantas cosas. Entonces, la conexión entre el guante y lo de las terapias tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas y su correcta medición. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó para hacer esto, y es bueno saber que hay bastantes avances en nuestro campus y en México acerca de tratamientos alternativos y en este caso muy innovadores sobre enfermedades neurodegenerativas. Le agradecemos su tiempo y esperamos ver este proyecto en un futuro. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.